esta es una ampliación de un informe que la AGN ya había aprobado el 8 de febrero de este año, y en ese sentido, en este caso, básicamente lo que se hace es la revisión económica y la legalidad, o la no legalidad en este caso, de lo que fue el préstamo con el FMI tomado en el 2018, que como bien dijeron ustedes, fueron de unos 57 mil millones de dólares que se terminaron desembolsando 45 mil, y básicamente el informe hace foco en el hecho de que quien era el ministro de Economía en ese momento, Nicolás Dujovne, no era quien tenía las facultades para gestionar o autorizar la deuda pública. Y que por otro lado tampoco pasó por el Congreso, no hubo un decreto de necesidad y urgencia para esta toma de deuda, ni tampoco un decreto. Otro de los componentes que se destacan en este informe de la Auditoría General de la Nación es el hecho de que se omite el pedido al Banco Central de un dictamen, de algo que pueda permitir ver el impacto de este tipo de operación de deuda. Es decir, es necesario pedirle al Banco Central ese informe previo antes de tomar una deuda, sobre todo de esta magnitud, y eso tampoco se hizo. Y el problema es que justamente estamos hablando de un endeudamiento que representa, en términos de lo que puede pedir la Argentina al FMI, supera 127 veces la capacidad de endeudamiento del país. Entonces, en ese sentido, este informe lo que de alguna manera nos permite ver es algo que ya muchos de nosotros teníamos en claro, pero bueno, es realmente muy valioso que un organismo que no es del oficialismo ni tampoco pertenece a un sector corporativizado de la sociedad, diga lo que ya todos o mucha parte de la sociedad de alguna manera entendía, que es las irregularidades presentes en el acuerdo. Tanto en el sentido de la toma de deuda en este caso, porque no pasó por el Congreso, porque quienes lo estaban autorizados para hacerlo, porque no se pidió un informe previo para ver las posibles consecuencias de la toma de este préstamo, como en las irregularidades en torno al FMI, que no está en su reglamento esta posibilidad de otorgar semejante préstamo. Así que bueno, de alguna manera ustedes decían qué impacto puede tener esto, y fundamentalmente a la hora de pensar en los fundamentos a la hora de plantear la ilegalidad del acuerdo es un componente importante, porque digamos si hay algún organismo autorizado para declamar estas irregularidades, es la Auditoría General de la Nación. Bien, Alejo, ahí más o menos un poquito hablando de impactos, dejaste entrever algo de lo que te iba a preguntar, pero a ver si podemos ahondar un poco más en lo que podrían ser los resultados, los frutos, los productos de este informe. ¿Qué consecuencias puntuales puede haber? Contanos un poquito sobre eso, por favor. Lo que pasa es que hoy por hoy el gobierno habiendo firmado este gobierno habiendo firmado ya un acuerdo con el Fondo Monetario, y en una situación en la que la situación de la balanza de pago no le es favorable, no está en condiciones, incluso por sus disquisiciones en el frente interno, en el interior del Frente de Todos, tomar una medida única en torno a este acuerdo, que, digamos, si se hubiese tenido una fortaleza, una medida unitaria en términos de unidad interiormente en el Frente de Todos al inicio del gobierno, era otra la situación al denunciar inicialmente las irregularidades. Ahora, este informe, si bien puede tener algún peso en renegociaciones futuras con el FMI, no va a cambiar el hecho de que a la hora de que el gobierno de Alberto Fernández asumió y se hizo un acuerdo para, dicho en criollo, patear para adelante los pagos de los servicios de deuda al Fondo Monetario, ya se aceptó la deuda como legítima de alguna manera, porque se empezaron a hacer los pagos, porque se autorizaron los desembolsos mismos del FMI. Entonces, no creo que tenga una relevancia en ese sentido, sí a la hora de pensar cómo puede impactar en la opinión de la sociedad en su conjunto, tanto de la gente en general como de ciertos sectores empresariales o políticos, que quizás al ver esta declamación de un organismo que justamente no es oficialista, no forma parte de ninguna corporación política, tiene algún tipo de neutralidad mayor en ese sentido. A la hora de tomar, de alguna manera, evaluaciones con respecto a los impactos que tiene el acuerdo del fondo para con nuestro país.
Bien, algo dejaste entrever, pero quisiera ahondar más en tu opinión, ¿sí? Particular sobre esto, que hay sectores de la sociedad que están impulsando el dejar de pagar la deuda y además de esta investigación. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? ¿Y vos crees que esto podría ser un puntapié para poder pensar esto a futuro? Aunque más o menos con lo que me dijiste me quedó más que claro. Bueno, nosotros desde el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, siempre nuestra postura al conocer los pormenores del acuerdo es que este limitaba en gran medida las posibilidades de Argentina en términos de crecimiento y, y también de independencia y soberanía económica, ¿no? Porque el acuerdo impone metas de todo tipo, con lo cual no existe libertad ni para ejercer política monetaria ni fiscal a discreción, además de la imposición de una cierta acumulación de reserva y otros componentes que tienen a nuestro país como contra las cuerdas en ese sentido. Ahora bien, el hecho de si es posible, factible, romper el acuerdo, ya sea para hacer uno nuevo o para justamente desentenderse, y es un tanto complejo porque una vez acordado, una vez acordado dentro del mismo gobierno, por más de que no nos guste, se vuelve complejo sobre todo a la hora de pensar, bueno, si uno rompe un acuerdo que había hecho, ¿quién luego te va a otorgar préstamos a nivel internacional? En una situación en la que Argentina necesita de ciertos montos para mantener estable la balanza de pagos, para perpetuar el crecimiento y para que ese crecimiento de alguna manera se convierta en distribución. El problema es que hoy eso no está pasando, Argentina está atada a los cumplimientos del acuerdo con el Fondo Monetario y bueno, si eso no se resolvió inicialmente en el Frente de Todos, yo dudo que pueda pasar, pero también hay que tener en cuenta que es un año de elecciones y hay que ver de acuerdo a quién sea el próximo presidente o presidenta de la nación qué medidas se tomarán y si existirá la unidad interna como para tener un acuerdo que no genere lo que venía pasando, que es que ante un acuerdo que justamente fue aprobado con parte de votos más de la oposición que del oficialismo en algunos casos, generaba mucha tensión cambiaria, digamos. No, la verdad que no nos trajo ninguna estabilidad, ni este acuerdo, pero mucho menos el préstamo, ¿no? Muy bien, Alejo. Para ir cerrando, te hago una última pregunta. ¿Cuáles crees que son los principales desafíos que tiene el gobierno, por lo menos de cara a lo que son las próximas elecciones? Bueno, creo que eso todos contestaríamos lo mismo, digamos. Básicamente el mayor problema que tiene hoy, no el gobierno, sino la gente, digamos, es la inflación. Sobre todo la gente de bajos recursos, porque si vos mirás un poquito por adentro del número de inflación mensual, que en este caso fue del 8,4%, vos ves que la inflación en alimentos es mucho mayor. Y bien sabemos que las personas de bajos ingresos suelen destinar más porción de sus ingresos a los alimentos. Por eso los índices de pobreza que rozan el 40% y la población infantil más de la mitad del país. Entonces, fundamentalmente el freno de la inflación. El problema es que el acuerdo con el fondo, para retrotraernos un poco a lo que veníamos hablando, te condiciona en ese sentido, porque te exige, esto quizás es más técnico, pero digamos, uno de los causantes de la inflación es la evolución del tipo de cambio, porque muchos componentes que se venden acá tienen una parte de su origen en productos importados. Entonces, el acuerdo con el fondo te exige una cierta devaluación, con lo cual eso impacta inflacionariamente y también repercute en términos de la inercia que hoy vivimos. Así que si vos me preguntás, ese es uno de los componentes y ese es no de los componentes, sino de los desafíos del gobierno. Y el otro fundamentalmente, y también relacionado con la inflación, es la necesidad de acumular reservas. No solo para mantener una balanza de pagos estable, que no existan corridas cambiarias que luego se trasladen a inflación muchas veces por especulación, porque el aumento del dólar blue o de los dólares financieros no tienen un impacto directo y real en los precios de la economía, sino que funcionan como un componente especulativo muchas veces. Y bueno, en ese sentido, la acumulación de reservas que se vio un poco complicada en los inicios de este año, sobre todo por la sequía, por la fuerte sequía que hubo, va a ser algo fundamental para que el gobierno llegue estable a las próximas elecciones. Según tu opinión, Alejo, viste las últimas iniciativas y la batería de iniciativas que hizo el Ministerio de Economía, ¿cómo las ves y si son factibles para este momento económico que estamos viviendo?
Sí, mira, con respecto a las últimas medidas, el problema es que yo, por lo menos lo que nosotros creemos del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz es que el componente, digamos, la inflación como fenómeno hoy en día en Argentina se perpetúa y aumenta, se exponencia, digamos, por su componente inflacionario, es decir, por lo que todos nosotros, toda la sociedad, evalúa la inflación pasada y traslada esa inflación a el mes posterior, digamos, tanto en términos de alquileres como las personas que tienen un pequeño comercio o los sindicatos a la hora de las paritarias, digamos. Nosotros vemos la inflación y tratamos de resguardarnos haciendo un aumento similar o mayor para el mes posterior. En ese sentido es muy complicado. Si no se ataca ese fenómeno que nosotros llamamos inercia inflacionaria, que hoy por hoy es algo más del vocablo común que antes, pero es algo que requiere medidas específicas y muy fuertes de alguna manera que no sé si el gobierno en este momento está en condiciones o si tiene la disposición de tomarlas, porque si nosotros analizamos las últimas medidas del gobierno para atacar la inflación, tienen que ver con medidas más que nada ortodoxas en términos de, bueno, del ministro que ya en estas últimas semanas hubo 2 subas seguidas de las tasas de interés que de alguna manera tienen como objetivo restablecer un poco de confianza en el peso y de que la gente vuelque sus inversiones al peso, pero también enfría la economía a la hora de que muchos productores no pueden tomar préstamos por las tasas más altas o pueden tomar menos préstamos, cosa que, según la teoría ortodoxa, enfriaría la economía haciendo disminuir la inflación. Pero bueno, nosotros lo que vemos desde el CESO es que justamente ni estas medidas ni las heterodoxas han funcionado y que lo que hubiese sido necesario, pero quizás en un momento de mayor poderío del gobierno, en términos de su capacidad de ejercer las medidas, que es básicamente cuando arrancó el gobierno, o al menos en los primeros 2 años, frenar la inercia inflacionaria.